Ya chiquillo, entonces hoy día vamos a ver este problema. En realidad es solo un problema, ya, pero este es, de hecho es un problema de una cátedra de hace creo que como un año más o menos, un año y medio. Y combina todo engloba casi casi todos los aspectos de esta materia, de la última parte de la materia que viene siendo ya diseño experimento, pero es cierto, como hemos visto, hay diseño experimentos que son simples, hay unos que son ya con los bloques como lo vimos igual las clases pasadas, y también hay otros que son, por ejemplo, simplemente muchos factores, pero con dos niveles, ¿ya? Estos son, o se le llaman como diseño de experimentos modelo 2 a la K, ¿ya? Es decir, dos niveles y K factores, ¿ya? Y el diseño fraccional se ocupa cuando se tiene un diseño de 2 a la K, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto al del 2 a la K? Es que acá nosotros podemos elegir estratégicamente y probar solamente algunas combinaciones y no todas. Ya, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que vemos primero, ¿cierto?, cuántos factores tenemos y como estamos en un diseño de 2 a la K, entonces tenemos dos niveles para cada factor y entonces nosotros vemos la capacidad, digamos, de observaciones que tenemos que realizar, ¿ya? Como mínimo. Entonces, supongamos si son cuatro factores y son de dos niveles cada uno, entonces yo sé que voy a tener mínimo 2 elevado a 4 observaciones, es decir, 16 observaciones como mínimo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que en el 2 a la K, ¿cierto? Nosotros vemos todas las posibles combinaciones en un comienzo. Ah, Al principio vamos a ver que generalmente no nos va a poder entregar información la regresión porque nos faltan grados de libertad y entonces luego de eso tenemos que ir reduciendo o ir descartando las interacciones que son importantes. O sea, tenemos que ver cuáles son importantes y cuáles no. Y las que no son importantes, ir descartándolas, ¿ya? Esa es como un poquito más o menos la lógica de cómo funciona. Y en el fraccional lo que hacemos es, en vez de ver como todas las combinaciones y ir como descartando de a poquito, en el fraccional lo que nosotros hacemos es establecemos una, por decir así, una relación principal o una confusión principal, ya que ustedes los pueden encontrar de esas dos maneras. Y luego de eso, ir realizando las confusiones que, dependiendo obviamente de lo que nosotros establezcamos, ¿ya? Hacerlas y descartarlas de una. Ya es decir, como decir que una cosa equivale a otra cosa y reemplazarlo y con eso ir viendo como... No ir viendo como descartando uno por uno, sino que descartar uno solo y a ver qué resulta. Ya dependiendo obviamente de los resultados. Entonces, el problema uno solo lo dice: el archivo simulador.py simula la realización de un experimento para evaluar el rendimiento de un proceso químico. Ya esa es la variable de respuesta, el rendimiento. Se examinan cuatro factores. Tenemos el tiempo del proceso en horas, que va a ser A, el porcentaje de concentración de químico B, la presión en PSI, que va a ser C, y temperatura del proceso en grados Celsius, ya que va a ser el factor D. Ya cada uno representa eso. Entonces dice, en la tabla 2 se especifican los niveles de cada factor. Ya hay esta tablita que está aquí. Dice, la variable medida corresponde al rendimiento del proceso en libras de producto final. Entonces, entendiendo esto, nosotros cuando tenemos un diseño dual acá, tenemos dos niveles y esos niveles van a ser o bien bajo o alto, ¿ya? Y entonces nosotros para poder ir respondiendo a las preguntas, ¿cierto? Lo que nos piden, creo que la semana pasada debieron haber visto simulación o algo, pero si es que no lo vieron, igual lo vamos a ver aquí, ¿ya? Aquí nos dicen en la alternativa A, dice, diseñe un experimento y describa de qué manera se realizará la toma de datos. Ya en la B nos preguntan cuál es la cantidad mínima de muestreo a realizar y por qué. Ya, entonces, para esto lo que uno tiene que hacer es irse al Excel, ¿cierto? Y lo que uno no va a tener nada, porque uno tiene que realizar el experimento a través del simulador. Entonces, ¿cómo uno lo tiene que hacer? Eh, Esto, bueno, los archivos y lo que veamos hoy se los voy a subir al Drive para que lo tengan disponible, ¿ya? Entonces, va a haber un archivo que se va a llamar simulador, ya que acá yo lo tengo aquí en esta carpeta. Estos archivos yo se los voy a subir, ¿ya? Y tenemos este archivo que se llama simulador.py, ya que es un archivo de Python. Y a través de este vamos a realizar la simulación de lo que viene siendo este problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Como se llama simulador.py,
ya lo que nosotros tenemos que hacer primero es identificar dónde tenemos este archivo, ya, en qué carpeta lo tenemos. Yo lo tengo en ayudantía 8, ya, pero ahí me pifié, era ayudantía 9. Así que yo copio la dirección de donde yo tengo el archivo, ya, el path, por decirlo así, o el camino, y abro Anaconda Prompt. Ya, entonces una vez que abro Anaconda Prompt me lo abre como en la carpeta por default. Entonces yo me voy a la carpeta donde lo tengo. Aquí en mi caso yo lo tengo en el disco, acá me abre en el disco C por defecto, pero yo lo tengo en el disco D, todo mi archivo. Entonces aprieto D dos puntos y ahí me tira al disco D. Ahora quiero irme a la carpeta donde está el archivo. Entonces coloco CD, espacio, y ahí coloco el path o el camino que yo les decía, ¿ya? Entonces aquí aprieto Enter y ya estoy dentro de la carpeta. Ahora entonces me falta simplemente abrir este archivo que es simulador.py. Entonces se llama así. Entonces ¿qué es lo que escribimos? Escribimos Python espacio simulador.py y le damos Enter y aquí se va a abrir el simulador. Ya, y aquí nos dice que esperemos un momento. Y es básicamente porque el archivo Python, si uno lo abre por ejemplo en Spider, está escrito el código que por detrás. Entonces ahí tira como tira como ¿cómo se dice? Un delay de, no sé, de un número aleatorio. Te tira como un delay de como entre 5 a 10 segundos, una cosa así. Por eso se demora un poquito de acá. Entonces aquí va a estar el sistema de toma de muestra, ¿ya? Entonces aquí, por eso es importante ustedes que identifiquen qué nivel corresponde al nivel bajo del factor A, por ejemplo, que corresponde a 2, o un valor alto que corresponde a un valor 3. Entonces aquí de hecho lo preguntan, ingrese el tiempo del proceso, 2 o 3, ¿ya? Pero para eso, y para empezar a establecer la respuesta y las combinaciones, nosotros tenemos que primero establecer todas las posibles combinaciones, ¿ya? Que van a estar aquí. Ahí, bueno, se las voy a mostrar aquí, ya lo hice ya. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros ponemos ya el ingresa el tiempo. Acá tenemos todas las posibles combinaciones para 4 factores, ¿ya? Entonces, probamos con la primera, ¿ya? Pero antes de eso, nosotros tenemos que... acá ya tengo la respuesta ya. Es que es más que nada para ahorrar un poquito de tiempo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Es... esto es lo que interesa. Esto lo copian. Este es el proceso. Lo copian en una página, en una hoja nueva. Entonces acá colocan respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver el primer escenario. Dicen, ah, ya, pero, esperen, antes de eso, me adelante. Aquí tienen que borrar, y aquí tienen que poner orden. ¿Ya? Entonces, lo importante era que cuando yo les comentaba la semana pasada, o antepasada parece, era que lo importante es que esto sea de manera aleatoria, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ocupamos la función aleatorio, ¿ya? Entonces, aleatorio, y nos va a salir un valor, ¿ya? Y ese lo tiramos hacia abajo. Entonces, una vez que lo tiramos hacia abajo, lo que nos interesa son los valores, porque ¿qué pasa? Que si nosotros apretamos F9, se va como a resetear, y a nosotros nos interesan los valores fijos nomás. Entonces, copiamos, pegamos ahí mismo, y dejamos simplemente los valores. Una vez que dejamos los valores, ahora ahí recién colocamos respuesta. Y ahora lo que hacemos es seleccionamos todo. Y si nosotros apretamos el atajo, control T, ya nos sale esto que está aquí. Ya, y es más que nada para ponerlo en una tablita. Ya, y ahora una vez que nosotros hacemos eso, ordenamos de menor a mayor. Una vez que establecemos ese orden, ya para que esté todo aleatorizado, ahí recién vemos ya el experimento. Ya lo realizamos en el simulador. Entonces, aquí voy a tener una respuesta, ¿cierto? Hagamos el primero. Dice, ingrese el tiempo del proceso. Ya, entonces aquí en el Excel nos dicen, A-1, ¿cierto? Entonces el nivel bajo. El nivel bajo representa el 2, ¿cierto? Viene dado por el 2. Entonces aprieto Enter. Después dice B. Oh, aquí me equivoqué. Me pifié. Ahí sí. Entonces acá tenemos un nivel bajo de B, entonces vendría siendo 14. ¿Ya? Enter. Después un nivel bajo de C, ¿cierto? Que vendría siendo 60. Y un nivel alto de D, que vendría siendo 250. ¿Ya? Entonces, para esos niveles de los factores, entonces me va a entregar una respuesta. Y aquí se está demorando un poquito y me la va a entregar. Entonces una vez que después me la entregue ese resultado, de hecho aquí está, dice 15,61 libras. Entonces después ese resultado yo lo anoto aquí.
Entonces coloco 15,61 libras. ¿Ya? Acá lo coloco en coma porque como el Excel está en inglés, entonces por eso. Pero si ustedes creo que tienen el teclado en español, creo que es punto. ¿Ya? Si no, colocan en la coma. Entonces así anotan el resultado. Y luego acá nos preguntan, ¿desea continuar? Y de sí y N de no. Entonces nosotros colocamos por ejemplo que sí. Entonces, y de nuevo nos pregunta, ¿ya? Y así hacemos lo mismo para cada escenario, para cada cosa que no establecemos, ¿ya? El que está aquí, como con lo que habíamos planteado. Y ahí vamos anotando, ¿cierto? Para cada nivel su respuesta, ¿ya? Y así lo vamos leyendo. Entonces, para efectos de tiempo, ¿cierto? Para no hacerlo y perder el tiempo, yo ya anoté ya la respuesta. Lo hice y lo anoté, ya es más que nada para ahorrar tiempo. Entonces, deberían ustedes, esto lo voy a eliminar, ¿ya? Y ustedes deberían llegar a algo así. Este sería como estos datos vamos a trabajar. Entonces, luego que tenemos esto, hay recién estos que están acá, no, esta es la hoja 2, ¿ya? Lo vamos a, bueno, esto lo cerramos. Una vez que hicimos todo el experimento, ¿ya? Guardamos aquí y lo anotamos y lo dejamos así, tal cual. Y estos datos son los que vamos a comenzar a trabajar. Entonces ya diseñamos el experimento y describa de qué manera se realizará la toma de datos, ¿ya? Y aquí es básicamente decir que va a ser un experimento dual acá, ¿ya? Que era lo que estábamos hablando. Y que cómo se realizarán los datos, como lo explicaba igual en el simulador. Y de hecho aquí les dejé como un paso a paso de que lo que tenían que hacer era lo que yo estaba hablando recién, pero escrito aquí, ¿ya? Que la toma de datos se realiza a través del Anaconda Prompt, ¿cierto? Por el simulador, tenemos 4 factores y 2 niveles, ¿cierto? Un alto y uno bajo. Y que las respuestas se obtienen a través de la toma de datos que debe ser aleatoria. ¿Ya? Y eso. Entonces el modelo se va a realizar, ¿cierto? A través de un modelo dual acá. ¿Ya? Y era porque como tenemos 4 factores, entonces 2 elevado a 4 son 16, por lo tanto vamos a tener 16 réplicas o observaciones, que es lo mismo, como mínimo. ¿Ya? Eso es la alternativa A y B. ¿Ya? Y aquí en la B, bueno, era acá, más que nada está la descripción qué representa cada factor. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es que cuando uno hace un diseño de dual acá, generalmente cuando uno prueba todas las combinaciones de una, ¿cierto? O sea, el tamaño de las interacciones entre los factores como máximo es de 4, que es lo que está aquí, ¿ya? Siempre pasa es que esto no nos arroja información. Y esto ocurre porque no tenemos grados de libertad, ¿ya? Y para poder ganar ciertos más grados de libertad, nosotros lo que hacemos es ir eliminando las interacciones que son no significativas, ¿ya? Entonces, esto, bueno, aquí, bueno, en la C nos preguntan que indiquemos qué factores son significativos y sus efectos sobre el rendimiento del proceso, o sea, sobre la variable respuesta. Y que apoyemos nuestras conclusiones con los gráficos de probabilidad normal de los efectos en cada paso. Entonces, una vez que hicimos, ¿cierto? Como les decía, la simulación, guardamos el Excel, acá lo voy a cerrar. Y tenemos esto y lo importamos. Entonces ahora comenzamos a trabajar en Jupyter. Entonces tenemos que primero, ¿cierto? Para saber qué factores son significativos y cuáles no, tenemos que hacer la tabla de regresión, que está aquí. Y también el ANOVA, ¿ya? El ANOVA, recuerden que es el análisis de la varianza. Entonces vemos que para un tamaño de interacción de máximo 4, ¿cierto? No se tiene información porque faltan grados de libertad. Entonces, por lo tanto, como las interacciones entre cuadros son despreciables, entonces se elimina, ¿ya? Vemos acá que A, B, C, D se elimina. Pero primero, antes de eso, tenemos que ver cuál eliminar y cuál no. Y para eso sirve el gráfico de probabilidad normal. Es decir, que este gráfico lo que nos dice, o nos da como digamos, como un primer acercamiento de cuáles son importantes y cuáles no. ¿Qué interacciones, ya? Y aquí está básicamente lo que les decía, ya que en este caso 4 factores no es un modelo significativo para nada, por lo que debemos disminuir la cantidad de interacciones. Entonces con este código de aquí, ahí vemos la gráfica de probabilidad normal. Ya, entonces, ¿qué vemos? Este gráfico nos va a entregar, tenemos que fijarnos aquí en el eje X, ¿ya? El efecto. Y si aquí vemos los puntos se acercan o están cercanos al cero, eso quiere decir que el efecto de esto que está acá ya es
es cero, ¿ya? O podría ser cero. Entonces, quiere decir que si es que es cero, entonces no son significativos para el modelo, no son importantes, o no tienen un impacto importante en la variable de respuesta. ¿Ya? Generalmente las interacciones de 4 se descartan porque en la realidad o en la práctica es muy difícil o muy costoso realizarlas, porque supongamos que si yo quiero medir, supongamos, no sé, la resistencia del acero, ¿ya? En un accidente automovilístico de un auto, yo no voy a estar chocando cuántas veces un auto, no sé, pues dos autos, es muy costoso. Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, dos niveles de un factor que viene siendo el metal, no sé, pues, otro componente, por ejemplo, el plástico, y así, entonces es muy costoso. Entonces, por eso en la práctica en sí, realizar estas interacciones que son muchas, que son de A con B y con C y con D, no se hace, ¿ya? Entonces por eso se elimina. Y esto también bueno, lo arroja el análisis de nuevo. Ya la misma información que nos entregaba arriba, que es que no nos dan detalle. Entonces, dicho eso, ahora nosotros reducimos, ¿cierto?, el tamaño de las interacciones o el límite máximo que se va a hacer, ¿ya? De entre estos cuatro factores. Entonces, bueno, en este mundo estamos solamente hablando de diseño dual acá, ya todavía no llegamos a diseño fraccional, que es la última parte. ¿Ya? Entonces, uno puede escribir este código de dos maneras, así, ¿ya? O de esta manera que es así, ¿ya? ¿Esto qué te dice? Que la variable de respuesta va a estar explicada por estos cuatro factores y ¿cómo se llama? El signo del asterisco. Dice que va a estar interactuando el factor A con el factor B, el factor C y el D, todos estos juntos y también con sus niveles, ¿ya? Y aquí este menos representaba, como les decía yo, la interacción de a cuatro factores, pero como esta es despreciable por términos prácticos, entonces se elimina. Ya, o sea, esto escribirlo así es lo mismo que escribirlo de esta manera, ¿ya? Entonces, pues si tenían la confusión, ya para aclarársela. Entonces, una vez que nosotros vemos un modelo que tenga de tamaño como máximo 3 interacciones, ahora vemos que ya sí tenemos grado de libertad, ya ahí nos arroja información importante. Entonces aquí, ¿qué podemos, qué podemos ver? ¿Ya? Esto que está acá, oh, disculpen, que casi tenía un chanchito. Em, ¿Qué nos dice esto? Que acá empecemos a ver y nos fijamos en el valor P de tanto de los efectos principales, ya, de A, B, C y D solitos, o sea, y también las interacciones, ya. Tenemos que ir siempre, cuando nosotros vayamos descartando, ir por niveles, es decir, de mayor a menor. Primero descarto, como ustedes vieron, descartamos primero la de tamaño 4. Ahora vemos cuáles de estas que están acá son importantes y cuáles no. Las que no las sacamos. Entonces, para un nivel de significancia del 0,05, ¿ya? O sea, 5% del alfa. Y vemos que aquí, miren, las 1, 2, 3, 4, las 4 tienen un valor P muy alto, ¿ya? Es decir que no son importantes, por lo tanto uno las podría ir descartando. Pero si nosotros, como bueno, en el enunciado nos dicen que veamos, ¿cierto?, ocupando el gráfico de probabilidad normal, este también nos arroja la misma información, ¿ven? Las interacciones triples, BCD, ABD, ABC y ACD, están muy cercanas al cero. Por lo tanto se pueden descartar, ¿ya? Se pueden quitar del modelo, ¿ya? Entonces, como se da la particularidad de que todas las interacciones triples están cercanas al cero, entonces por eso se sacan, ¿ya? Si no fuera así, supongamos que hubiese sido BCD nomás solamente y estas tres estuviesen como por acá, ¿ya? Estén lejos del cero, se incluyen en el modelo, ¿ya? Entonces, como todas son, la reducimos a un tamaño de interacción 2, ¿ya? Y aquí, esto bueno, lo voy a eliminar. Aquí de hecho sale. Se puede observar que al hacer interacciones de hasta 3 factores, igual no son significativos para el modelo, ¿ya? Por lo que podemos y debemos realizar una muestra, o sea, no muestra de tamaño 2, sino de realizar interacciones de tamaño 2. Entonces, estas son las que en realidad no importan, ya estas combinaciones, porque en la práctica sí es más fácil y es menos costoso realizarlas. Por lo tanto, ahora vemos que
si vemos los valores P asociados a cada uno, ¿ya? Vemos que para un nivel de 0,05 la interacción entre AC es la única que está por sobre ese nivel de significancia, ¿cierto? Te da 0,49, entonces altísimo, por lo tanto esa se puede descartar. O sea, es decir que la interacción entre A que era, creo que era el tiempo, ¿ya? El tiempo y, ¿qué más? C, déjenme ver aquí. A era el tiempo del proceso en horas. Y qué más C era la presión. Es decir, que el tiempo con la presión, ¿ya? La interacción entre ambos factores no es importante para el modelo, ¿ya? Entonces se puede descartar. Ya eso es lo que podemos decir. Y también lo otro que podemos decir, déjenme ponérselo aquí ojito donde estamos, aquí. Y lo otro lo que podemos decir es que tanto A, B, C y D, o sea, el tiempo, el porcentaje de nivel químico y la presión, ¿cierto? C y D, que no me acuerdo lo que era, son importantes porque miren, su valor P, ¿cierto? Es menor a 0,05. Y también lo podemos concluir si queremos fijarnos en los intervalos de confianza, ya que no incluyen el cero. Entonces vemos que esos sí son importantes y también que la única interacción que no es importante es AC, ¿ya? Porque las demás sí lo son. ¿Se fijan? Aquí el valor de 0, ¿cierto? Aquí 0 igual, 0 y 0. Acá también está prácticamente casi nivel 0, ¿ya? Entonces también hacemos un gráfico de probabilidad para verlo de manera más visual y vemos que ya aquí por lo menos en el 0 el único que está cercano era lo que nosotros decíamos arriba, que es cierto que era AC, ¿ya? Y todos los demás, si se dan cuenta, ya están bastante alejados. Entonces, entonces eso, ¿ya? Aquí solamente, este es AC. Ahí sí. Ya, entonces, como tienen un valor P muy alto, entonces hay que eliminarlas del modelo, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el mismo modelo, ya que planteamos arriba, pero se resta qué cosa AC, ¿ya? AC era el que estaba aquí, ya que era el único que no era importante, ¿ven? Aquí está aquí, lo mismo, este que está aquí. Entonces, como no es importante, lo sacamos del modelo. Y ya nos queda esto. Y como ustedes pueden ver, ya hay todos los factores y también interacciones que se incluyen en este modelo sí son importantes, porque tienen un nivel de significancia menor al 0,05, sus valores P, perdón, sus valores P, ¿ya? Y también haciendo el ANOVA vemos que también se cumple eso, ¿ya? Que todos son menores a 0,05. Y si lo vemos en el gráfico de probabilidad normal, vemos que ya ninguno está cercano al 0, ¿ya? C podría ser que está cercano, pero generalmente no se elimina directamente un efecto principal. Un efecto principal es el factor tal cual, así por sí solo, ¿ya? Entonces no se elimina porque podría ser que cuando alguno de sus niveles tiene una interacción con otro factor, puede ser que ese sí importe, por lo tanto no se elimina, nunca, generalmente no se elimina el factor principal. ¿Ya? El efecto principal, que viene siendo C. O en este caso podría ser otra cosa, pero justo da C, o D también. ¿Ya? Pero como ustedes pueden ver, está lejos del cero. Entonces eso, entonces como conclusión, podríamos decir que los factores significativos para el rendimiento del proceso químico son, ya y es en base a este resultado que nos da aquí, ya, o también acá, ya que tanto el tiempo, ya, el porcentaje de nivel químico, la presión y la temperatura son importantes, ¿ya? Y también considerar los efectos de las interacciones, ¿ya? ¿Qué interacciones? Vemos que eran todas menos AC, ¿cierto? Y AC era el tiempo con la presión, ¿ya? Entonces, sacamos AC, entonces aquí los efectos de interacciones de, y aquí sale tiempo con presión, esto está malo, hay que sacarlo, ¿ya? Entonces, los efectos de la interacción es como el tiempo con temperatura, el tiempo con porcentaje de nivel químico y así, ¿cierto? Hasta completar todo el reporte que nos da acá, ¿ya? Que vendría siendo el tiempo con B, que es nivel químico, el tiempo con D, que creo que era la temperatura, parece. A ver, aquí está. Sí, la temperatura. Después B, que es el nivel químico con la presión, que es C.
ya el nivel químico también con la interacción entre D, ¿cierto? Que viene siendo la temperatura, y C y D, que es la presión con la temperatura. Ya esas interacciones son importantes. Ya aquí no las puse todas porque ustedes igual lo pueden completar si es que así desean. Ya, pero esa es la lógica. Y para saber el efecto, ¿cierto? De cada factor va a venir dado por el doble del coeficiente. Ya me explico. Es decir, que el efecto, por ejemplo, del factor tiempo, ya es decir, A, lo pongo aquí como A, ya es el doble de su coeficiente. ¿Qué coeficiente? El que nos entrega el reporte aquí. Ya. Aquí en este caso el coeficiente que nos da un valor de... Este el último, ya el definitivo. El que cuando nosotros nos dio que ya todo era significativo. Entonces ese es el que nosotros nos enfocamos. Y aquí nos da un coeficiente del 0,886. Ya, entonces aquí iría entonces 0,86. Ya en el otro nos da 2 puntos y algo. 2, este valor que está aquí. Y así sucesivamente vamos rellenando. Por ejemplo, para el de la temperatura es D, ¿cierto? De temperatura es 0,845. Entonces copiamos y pegamos. Y así sucesivamente, ya vemos cuáles son los importantes y cuáles no. Ya habíamos concluido que los 4 eran importantes. Entonces aquí sería B, este era D. Y el C es lo mismo, pero ustedes entienden la lógica. Y así uno lo puede ir completando. ¿Ya? En la alternativa D nos dicen determine un modelo para los datos de su experimento. Y el modelo al final que se elegía era el último que nosotros vimos, que era el de 2 a la 2. ¿Ya? Y es dado al análisis que nosotros hicimos previamente, ¿ya? Que es debido a que en la práctica, ¿cierto? En la realidad es mucho menos costoso realizar interacciones entre factores de un tamaño 2, ¿ya? Porque aparte de que el costo es menor, también estamos siendo más eficientes en términos de ocupando cómo estamos nosotros ocupando los recursos, ¿ya? En la alternativa E nos dicen que analicemos los residuos de este experimento y nos preguntan si hay algún problema con la validación del modelo, ¿ya? Esto igual pasó mucho cuando fue la revisión de los talleres. Mucha gente no validaba su modelo. Y cuando ustedes lo validan tienen que hacer esto. Y si es que tienen que validar cada modelo, lo deben hacer, ¿ya? Y para validar el modelo recuerden que se ocupa... se deben cumplir los 3 supuestos, ¿ya? O que vienen siendo el supuesto o la propiedad de homoelasticidad, el supuesto de normalidad y la independencia entre variables, ¿ya? De variables independientes o variables explicativas también, que se les suele decir. Entonces recuerden que la homoelasticidad es que los residuos siguen una misma variación, o lo mismo que se puede decir es que la idea es que no se observe un patrón claro. Ya el supuesto de normalidad es que los datos se ajustan a una distribución normal, ya, y la independencia. Ya recuerden que en realidad lo que se ve es que si se cumple multicolorialidad, ya, o si hay correlación entre dos variables independientes. Y esto nos dice si las dos tratan de explicar lo mismo o no. ¿Ya? Y si es que es así, se aconseja entonces eliminar una de ellas, debido a que las dos aportan la misma información. ¿Ya? Y es por eso que se hace como esta limpieza, por decirlo así, y este descarte de interacciones. Ya como para dejar un modelo que tenga solamente variables que impacten en la variable de respuesta. Entonces, ¿qué se puede concluir de aquí? Que al parecer si se cumple la homoelasticidad, ¿cierto? Porque miren, si ustedes ven en los gráficos, no hay algún patrón que se cumpla, ¿ya? Y también la independencia, ¿ya? Pero aquí en el histograma, para ver lo que viene siendo la normalidad, este no tiene una forma clara de campana de Gauss, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, se aprecia que como no hay un comportamiento claro, ¿cierto? De aquí, que no tiene como una forma de campana de Gauss, entonces, para los residuos, entonces se deberían hacer pruebas de normalidad para corroborar, ya que tan efectivo sea sido. ¿Ya? Entonces, de hecho, era lo que le había escrito aquí abajito. ¿Ya? Entonces, cuando uno valida el modelo, en realidad tiene que escribir lo que uno observa, ¿ya? Y es simplemente ver si se cumple homoelasticidad, es decir, ver los patrones de los residuos, si es que cumplen algún patrón,
o si es que no. Lo ideal es que no cumplan un patrón, y si es que no lo hace, entonces se cumple el supuesto de homoelasticidad. Aquí la idea es que los puntos se ajusten, ¿cierto?, a esta línea, ya que esté lo más pegada posible. Quiere decir que eso es bueno, ya para ver el tema de la independencia, y para la normalidad viene siendo lo que ya viendo el gráfico, ya el histograma. Ya que si tiene una campana, una forma de campana de Gauss, quiere decir que sí, sí se cumple eso. Entonces eso, todo esto que les acabo de decir es simplemente diseño de 2 a la K, ¿ya? Ahora pasamos al diseño fraccional. Entonces, en la alternativa F nos dicen realice un diseño factorial fraccionado para la mitad de las 16 muestras obtenidas. ¿Qué datos deberá seleccionar para este análisis? Entonces, para hacerlo, hay una tablita. Esto está en el libro. Ya se los pegué acá como imagen por si no la tienen. Ya, esto es como una parte nomás, pero esta tabla engloba mucho más números de factores. Yo creo que llega hasta como al 10, 12 por ahí. Ya, pero como en nuestro caso solamente vamos a trabajar con un nivel de factores de 4, entonces hasta aquí nos sirve. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo se hace un diseño fraccional? Lo importante es saber qué muestras se van a tomar. ¿Ya? Aquí nos dicen que ocupemos la mitad de las 16 muestras que tenemos, ¿cierto? Es decir, 8. Entonces, nosotros tenemos que confundir los efectos. Pero ¿cómo nosotros establecemos la relación o confusión principal? Y esa viene dada por la tablita. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos 4 factores. Entonces nos vamos aquí donde dice número de factores, y acá nos vamos y nos dice 4, ¿cierto? Y nos vamos a esta línea, y acá nos dice que para un nivel, o sea, para un número 4 de factores, ya tenemos que hacer como mínimo 8 réplicas o 8 observaciones debemos tener, y la función generadora, por decirlo así, o relación principal que vamos a establecer va a ser esta, ¿ya? Que D va a ser igual a la multiplicación, o la multiplicación de los efectos de A, B y C. A, B y C, ¿ya? Y si en el caso de que fuese, por ejemplo, tuviésemos 5 factores, la idea es la misma, ¿ya? Aquí vendría dado entonces, por ejemplo, por el E igual a B, C, D. O sea, la multiplicación, ya de los efectos. Entonces, en nuestro caso tenemos que realizar la confusión, ¿cierto? De D igual a por B por C. Entonces aquí, ¿cierto? Se debería haber escrito, ustedes deberían escribir en el caso de que si estuviesen dando la prueba o resolviendo esto, se debe realizar la confusión, ¿ya? De D igual a BC, ¿ya? O sea, de D igual a el del efecto de A por el efecto de B por el efecto de C. Por lo que se tomarán los datos cuyas combinaciones coincidan con la confusión, ¿ya? Y son 8 observaciones, o sea, la mitad. ¿Cómo se hace esto? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos al Excel, ¿ya? Donde tenemos todas las cosas, ¿ya? Aquí, esto. Y nos dicen la mitad, ¿cierto? Entonces, para hacerlo, nosotros deberíamos llegar a esto. Ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, voy a poner otra hojita acá. Copiamos y pegamos la tablita en la cual estamos trabajando. Y entonces nosotros aquí ponemos, ¿cierto? Entonces, D va a ser igual a A, B y C, ¿cierto? Entonces aquí colocamos A por B por C. ¿Ya? Y esto representa, ¿cierto?, que viene siendo D, ¿o no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Va a ser el efecto A, ¿ya? El nivel alto, o va a decir uno de los niveles de A, el efecto A por el efecto de B por el efecto de C, ¿ya? Entonces, apretamos Enter y nos sale esto que está aquí, ¿ya? Ahora bien, tenemos que ver qué observaciones seleccionamos, ¿ya? Tenemos que seleccionar 8. Entonces, pero ¿qué debemos ver? Que se cumpla esto, ¿ya? Que D sea igual a ABC. Entonces quiere decir que vamos a hacer igual a ¿qué cosa? Esto, ¿ya? Tiene que ser igual a... pero esperen. Voy a ponerlo. Sí. Sí, ¿qué cosa? Sí, este valor de la celda que está acá es igual a D, ¿ya? Que es la relación principal que nosotros establecimos. Entonces, ¿qué valor me va a entregar si es verdadero? Me va a entregar sí, porque yo sí quiero seleccionarlo, que se me cumpla eso. Y en caso contrario, ¿cierto? Voy a decir que no, ya que no me lo seleccione. Entonces aquí vemos cuáles van a ser seleccionadas y cuáles no, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? Es que como estamos trabajando en formato tablas, nosotros podemos filtrar. Entonces, aquí nosotros podemos irnos aquí y filtrar, ¿cierto? Las que sí y las que no. Entonces, acá seleccionamos, pinchamos aquí y colocamos sí. Aceptamos y vemos aquí las que nos importan. Y estas son las con las cuales vamos a trabajar, ¿ya? Las que sí seleccionamos. Entonces, copiamos aquí y luego pegamos en otra hoja y que se vendría siendo esta que está aquí, que este es como el resultado final y esto es el que con el cual trabajamos, ¿ya? Entonces pueden hacer eso o lo otro es simplemente hacer esto, es seleccionar, ¿cierto? Las que no importan, seleccionarlas, borrarlas y ahora colocar todas. Y ahí les saldría como todas, digamos, filtradas y simplemente dejarlos como ordenaditas. Ordenaditas en el sentido de que estén así. Ya, entonces estos son los datos con los cuales vamos a trabajar según el enunciado. Ya, entonces así se hace. Entonces voy a eliminar y con esta vamos a trabajar. Entonces voy a guardar aquí, lo voy a cerrar. Y entonces trabajamos entonces aquí, importamos de este Excel, ¿cierto? Del problema 1, la hoja 2. En realidad recuerden que Python empieza contando desde el 1. Entonces tenemos la página, la primera página es la de 0, la segunda es el número 1 y la tercera el número 2, ¿ya? Y nosotros nos interesa la hoja 3, ya que esa es la que es donde tenemos los datos. Entonces por eso colocamos el coma 2. Entonces importamos la hoja y nos sale los datos, vemos que está todo bien, ¿ya? Y ahora, ¿cierto? Como nosotros establecimos que D va a ser igual a ABC, ¿cierto? Entonces nos olvidamos de D debido a que va a estar confundido, ¿ya? Con la interacción triple, ¿ya? La interacción triple de A por B por C. Entonces, por eso nosotros nos olvidamos de D y ahora ya no colocamos, si ustedes, antes nosotros colocamos inicialmente así, A, B, C, D. Ahora no, ahora nos olvidamos de D, lo sacamos, ¿cierto? Y solamente colocamos A, B, C, ¿ya? Entonces lo corremos y ¿qué sucede? Que también nos entrega un reporte que no nos arroja información, ¿ya? Entonces nos vamos y ocupamos el gráfico de probabilidad normal y vemos que de todas, ¿cierto? Eh, Vemos que AB no es importante, ¿cierto? Porque está cercana al cero, no es significativo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Como vemos que el gráfico de probabilidad normal nos da como a primera vista, ¿cierto? Nos da unas pistas de cuáles son importantes y cuáles no. Entonces aquí podemos eliminar AB, ¿ya? La interacción entre A y B. Y aquí como vemos, planteamos de nuevo el otro modelo que viene siendo el mismo modelo anterior, menos lo que nosotros vimos que viene siendo aquí que AB, ¿cierto? La interacción entre estas dos no es importante, entonces lo sacamos. Y por eso el menos. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ya es más que nada porque AB es la interacción más cercana al cero, por lo tanto se elimina. Entonces lo eliminamos, ¿cierto? Y corremos y ya ahora sí nos entregan datos, ya en los cuales nosotros podemos comenzar a concluir y analizar. Y vemos que, miren, si se dan cuenta, llegamos mucho más rápido. Porque si ustedes se dan cuenta, hacemos la comparación, el diseño dual acá, el análisis fue mucho más engorroso porque fue como paso por paso. En cambio esto fue mucho más rápido. ¿Ven? Entonces realizando confusiones con un diseño fraccional se puede llegar a las mismas conclusiones, pero mucho más rápido. En la práctica se suele hacer esto porque así utilizamos menos recursos y somos más eficientes, ¿ya? No necesariamente tengo que hacer como interacciones que no me vayan a aportar nada a la respuesta. Me evito eso. Entonces por eso se hacen esas confusiones. Y aquí vemos que, y concluimos algo muy parecido a lo que concluimos anteriormente, ¿ya? Que viene siendo que los factores A, B y C son importantes, ¿ya? Para el modelo, ¿ya? Y también y las interacciones, ¿ven? Ahora, ojo, acá sale que A, B y C es insignificativo, pero recuerden que aquí nosotros D lo confundimos con A, B y C, ¿ya? Es decir, y esto es lo importante, y aquí es donde más se genera confusión. A, B y C no es que sean significativos por esa interacción, o sea, por los factores propiamente tal, ¿ya? Sino que son A, B y C es significativo por D.
¿ya? No por ABC no es significativo por la interacción entre en estos tres factores, sino que es significativo porque como es igual a D, D es significativo. Entonces por eso este es importante, ¿ya? Eh, y aquí siempre hay como confusión, entonces por eso. Entonces cuando uno establece la relación principal, uno también, si uno por ejemplo multiplica por A, ya esto se multiplica por A, imagínense como cuando uno veía en álgebra las matrices, por una función o una matriz de identidad, lo que se hace es que si yo multiplico acá por A, este A de acá se elimina y pasaría como este A se elimina y este A pasa para el otro lado. Entonces quedaría BC igual a AD, ¿ya? Entonces, bueno, para que lo vean de mejor manera. AD igual a BC, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Si yo multiplico por A en ambos lados, me queda AD igual a BC, ¿ya? Entonces yo realizando esa confusión, ¿ya? Que viene a partir de la relación o confusión principal, yo puedo decir aquí que BC es significativo, ¿cierto? Pero en realidad BC es significativo no por, digamos, no porque sea por B y por C, ¿ya? Sino que BC es importante porque AD es importante, ¿ya? O sea, AD me refiero a que la interacción entre el factor A y D, como yo lo estoy confundiendo, o sea, AD representa lo mismo que BC. Por lo tanto, AD en realidad es el importante, ¿ya? Y no BC. Que es por eso que sale este reporte. Entonces, por eso, aquí es donde más cuidado deben tener con respecto a las conclusiones, ¿ya? Entonces era lo que aquí yo le escribía, de hecho. Efectivamente, BC permanecen en el modelo no porque a veces sean significativos, sino que la confusión que se hace, o sea, se hace que AD, ¿cierto?, haga que veces sean importantes. Ya, y era lo que le comentaba. Entonces, como conclusión, ¿cierto? Se mantienen los factores más relevantes que vienen siendo A, B y C, ¿ya? Y D, ¿ya? Pero D, recuerden que está representado por A, B y C. Y las interacciones AC y la interacción AD, que en este caso se confunden con... o sea, AC es importante, sí. Y BC, pero recordando que BC se confunde con AD. Entonces por eso también hay que incluirla. ¿Ya? Y eso habría que señalarlo. Entonces también nos dicen que lo validemos. ¿Ya? Déjenme ver. ¿Viste? Acá dicen, escriba la relación de alias para el nuevo diseño y repita los apartados C, D y E. ¿Ya? Que es lo que vimos recién. ¿Ya? Y nos pregunta que si cambian las conclusiones con respecto al primer modelo. ¿Ya? Y como vemos, en realidad no cambian mucho. ¿Ya? Simplemente que todos los factores principales o por sí solos son importantes para el modelo y además sus interacciones. Ojo, acá igual, sí cambia un poquito. En que recuerden que anteriormente que teníamos que todas las interacciones dobles, ¿ya? Eran importantes menos AC, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que AC sí es importante, ¿ya? Entonces ahí nosotros tendríamos que escribir qué es lo diferente con respecto al resultado que nos dio ahora versus el anterior, ¿ya? Y, y eso básicamente. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chiquillos? Igual hablé mucho. A ver, Nico está grabando. Sí, estoy grabando. Está todo grabado por si acaso. Hola, Hola. yo sí tengo una duda. Sí, dime. Cuando se va eliminando los factores, por ejemplo, como el A, C, algo así, para que vaya mejorando el modelo, ¿Sí? va cambiando el R cuadrado ajustado. Entonces, por ejemplo, yo vi en una ¿Sí? ayudantía y me pasó ahora en el taller que mi ¿Ya? R cuadrado va bajando. Por ejemplo, tenía al principio un R cuadrado ajustado de 0,61 que estaba como en el límite aceptado, ¿Ya? pero al ir quitándolo, depurando uno por uno, me llegó a 0,48. Entonces ya deja de ser explicativo el modelo para eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto me aporta seguir depurando, si a la final no va a terminar explicando el modelo o siendo ¿Cuán- aceptado en su cuán- límite?
¿Cuántos factores teníais en el experimento que estabais haciendo? Cinco, cuatro principales y uno combinado. Ah, ya. Y lo hiciste con el 2 a la K, ¿cierto? Y viste todas las combinaciones posibles y después fuiste descartando de a poquito o descartaste todos de una de golpe. De a poquitos, así como depurando uno por uno, Uno por viendo. uno. Ir quitando Sí, así como de... Primero empezaste con el de tamaño 4, después con el de tamaño 3 y así, ¿o no? sí, sí, Claro, es que eso, ese es el tema. Po. Lo que pasa es que tú cuando decides quitar una interacción, en realidad tú lo que estás haciendo, porque tú cada variable te aporta una cierta cantidad de información al modelo, ¿cierto? Entonces por eso el tema de la independencia que es importante que se cumpla, porque quizá en tu modelo, y eso era lo que, por ejemplo, lo que tú tenías que concluir, es que quizás no se está cumpliendo la independencia. ¿Qué quiere decir? Que cada variable, ¿cierto?, aporta una cierta cantidad de información, pero puede ser el caso que cuando hay una interacción, ¿cierto?, esta aporte eh, en una parte de información que ella dé al modelo lo mismo que una variable por sí sola, ¿cachai? Entonces, te pongo un ejemplo. Suponte, yo hago un experimento y tengo tres resultados. De los dos primeros, el resultado es muy parecido, pero como yo armé esas dos observaciones fueron totalmente distintas, pero al final tuve el mismo resultado. Me entregan como la misma información, ¿me entendí? Entonces, en vez de hacer las dos, perfectamente podría quitar una. ¿Me entendí un poquito la lógica? sí. Entonces, algo así pasa aquí, que es que uno tiene muchas combinaciones posibles y tiene mucha data, mucha información, y por eso mismo cuando uno lo hace con tamaño 4 es tanta la información que como que explota, ¿cierto? Y te da un R cuadrado de uno pero no te entrega información. Pues entonces, como que, como tú bien decías, uno va como depurando, va como ajustando, va como calibrando el modelo. Uno sacrifica de cierta manera también información valiosa que aporta alguna interacción, ¿ya? Por eso la idea es que siempre es ir eliminando de a poquito, porque para que no justamente no pase eso, ya que se elimine información importante. Entonces, para tu caso, entonces, ahí tú tendrías que evaluar, po, qué te conviene más, po, ¿cachai? Si tú estás dispuesto a sacrificar más, digamos, como porcentaje de variabilidad que se explica en el modelo, o decidís como incluir nomás esa interacción que estáis eliminando que hace que tu R cuadrado disminuya de 60% a 40%, ¿cachai? Que si yo fuese tú, por ejemplo, lo que yo haría sería llegar hasta el 60 nomás y lo mantendría. ¿Por qué? Porque puede ser que, a pesar de que no sea una interacción significativa que tú justo estás eliminando, puede ser que te esté entregando alguna información importante que está aportando obviamente variabilidad explicada, ¿cachai? Y lo que te arroja el resultado del modelo. No sé si me entendí un poquito. Sí, sí, entendí. Así que yo creo que eso obviamente varía muchísimo de caso en caso. No siempre es así, po. Hay veces que hay casos idóneos, sí, pero es interesante ver ese caso. Ya, pero pueden pasar cosas así, claramente. Ya. Y una consulta más. ¿Mm? Por ejemplo, siempre se recomienda que no se eliminen los factores principales, Sí. pero hay un caso donde, por ejemplo, puede estar haciendo más mal que bien un factor principal, entonces ¿se recomendaría eliminarlo o hay que mantenerlo siempre? Generalmente, sí, tenéis mucha razón en eso, no se elimina, o sea, uno lo puede eliminar, sí, y puede de hecho dar algo mejor, pero así como en la práctica, en la realidad, no se suele hacer, porque como es solo un factor, entonces los recursos para ver ese experimento no se utilizan tantos como suponte la interacción entre otros dos factores, po, porque voy a necesitar, por ejemplo, como veíamos, po, un cierto nivel de químico versus una cierta temperatura. Entonces calibrar la temperatura y calibrar como el nivel de químico que se necesita para ver ese experimento, quizás incurran en costos operativos que sean muy elevados, si es que, por ejemplo, solamente viese el nivel químico nomás, po, y cómo afecta a la variable de respuesta solamente, po. En la realidad, si hablando así como si nosotros estuviésemos en una planta y todo el tema, po. ¿Me entendí? Sí. Entonces, por eso se aconseja siempre dejarlo a pesar de que no sea significativo, ¿ya? Porque, ¿por qué? Porque además de, acá por lo menos en diseño fraccional, supongamos que aquí en el B, aquí nos dio que era importante, ¿cierto? Pero suponte que nos hubiese dado, supongamos que esto da que no es significativo, ¿ya? Nos da, suponte 0,9, ¿ya? Entonces,
pero no se eliminaría porque... eh, ¿qué pasa? Que AD, y aquí es cuando se realizan las confusiones, po. A con D va a ser igual a BC, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero B no es importante, pero C solito, o sea, B solito no es importante, pero C solito sí, ¿cierto? Acá supongamos que este no es, daba que no es significativo, que es 0,9. Entonces al final tú no sabías si BC es significativo, ¿cierto? Porque por C o por B, po. ¿Me entendí? O sea, entonces, al final, por eso mismo, simplemente se deja. Porque averiguar como que si es así tal cual, o sea, si es por B o por C, eh, está incurriendo en muchos, digamos, recursos para poder verificar si efectivamente va a ser así o no, ¿ya? O sea, uno lo puede hacer ahora y lo puede sacar simplemente, pero si tú lo llegáis lleváis a la práctica, a la realidad, si queréis averiguar eso exactamente, entonces vaya a tener que incurrir en muchos costos, ¿ya? Y por eso mismo se deja así como tal cual nomás. Ese es como el porqué. Ya, ya, ahora sí entendí. Gracias. Ya, vale. Había preguntado igual algo. Yo tengo una en lo que dijiste de multiplicar por A. ¿Qué cosa, Gami? O sea, específicamente. Ah, pero no podía hablar o no. Ahí sí puedo repetirlo. Ah, ya. Multiplicar por A. Aquí. Ah, ya, miren. Lo que pasa es que uno... ¿Cómo funciona esta cuestión? Uno establece una relación principal, ¿ya? O confusión principal, que es esta que está aquí. Y a partir de esta yo puedo hacer varias cosas. Yo le di el ejemplo de que si a ver si lo multiplicamos por A. Pero nosotros también podríamos hacer otro ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podríamos multiplicarlo por B. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría... aquí sería B, ¿sí? Aquí este se elimina y quedaría A. ¿O no? Porque nosotros multiplicamos de esta relación principal. Voy a hacer la separación. Voy a hacer un poquito de zoom. Aquí